gracia para nosotros, para toda la humanidad. Siempre digo que el pacto se dio para que todo el que quiera entrar por la puerta que es Cristo entre a disfrutar las buenas nuevas de salvación que el Señor trajo para su iglesia. Para todo el que se haga iglesia de Cristo solo por creer que Él es el Señor y el Salvador. Y es un privilegio maravilloso, de verdad. Cada vez que estoy en el altar, yo muchas veces le he dicho al Señor: Señor, dame algo nuevo, porque todos los predicadores durante muchos años quizás predicábamos lo mismo, pero había tanto y hay tanto por conocer de la palabra del Señor, que hoy me gozo en las muchas cosas que el Señor está revelando, en las muchas cosas que el Señor está trayendo para que nosotros seamos bendecidos. Y yo quiero que ustedes de verdad se dispongan a escuchar la palabra. Quizás hay muchas cosas que no las confío en Dios, que ojalá lo entiendan todo, pero si hay muchas cosas que no entienden, igual no pasa nada, pero van a haber cosas donde yo les voy a decir: aquí, estén atentos, para que ustedes puedan discernir este misterio tan impresionante que se esconde ahí en la palabra con respecto de la Santa Cena de nuestro Señor Jesucristo, que instituyó para nosotros su iglesia. Entonces, mis hermanos, yo quiero que vayamos a la palabra del Señor, al libro de Éxodo. Y miren que la gente dice que nosotros, porque predicamos la gracia, tenemos en poco el pacto antiguo, y no es que lo tengamos en poco, es que ya está cumplido. Entonces debemos saber cómo predicar, cómo trazar bien la palabra de verdad, dice la Escritura. La palabra de verdad es la palabra que Cristo dio y que está por toda su palabra, no la palabra de los hombres. En el capítulo 11 del libro, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Único versículo que tomé de ese capítulo 12, donde está el título que tiene ahí es la Pascua. Yo no sé si alguno de ustedes sabe qué significa la Pascua. Voy a tratar de ser rápida porque tengo bastante tema para explicarles. Pascua significa salida de la esclavitud para ser llevados a la libertad. Y lo que el pastor decía ahorita, el pueblo de Dios está a punto, estamos a un pasito así de ser sacados por la mano de Dios, en la que nos había tocado vivir tantos años para pasarnos a una libertad. Y aún vamos a estar en una libertad hermosa aquí en la tierra un tiempo muy corto, para luego pasar a una libertad eterna, que es cuando el Señor venga a llevarnos bodas del Cordero, dando la sombra. Entonces, mirándolo desde ese entendimiento, Dios le manda a la nación de Israel, al pueblo judío, a que hicieran estas cosas, recordándonos en toda la tierra. Estamos en la noche, estamos viviendo un tiempo de oscuridad, estamos viviendo un tiempo de tinieblas. ¿Eso por qué Dios dijo noche? Porque el Señor sabía que la noche que vendría sobre la tierra es tiempos difíciles, tiempos tremendos, tiempos de juicios, tiempos de calamidad, tiempos de destrucción, de muerte, pero ahí está Él en favor de nosotros, para que nosotros seamos librados y guardados. Entonces, esa noche, desde ese entonces, hoy la estamos empezando a mirar, cómo se está adentrando, cómo está viniendo, cada día más se va a hacer más densa, más densa, más densa, hasta que toda la culminación de todas las cosas se dé por la mano del Señor. Entonces, la instrucción que aquí en ese momento estaban recibiendo es que tenían que comer esa noche, comerían la carne de ¿quién? La carne de un ¿qué? De un cordero, mis hermanos. Acordémonos que estamos hablando de la Pascua. Tenían que comer la carne de un cordero, pero con una instrucción específica. Tenía que ser asada al fuego. No la podían cocinar, no se la podían comer medio cruda. Era asada al fuego, tipificando a tiempo futuro el arduo sufrimiento que en este tiempo sin levadura. En ese entonces el Señor les dice: vayan, hagan las cosas de esta y de esa manera. Ciérrense, maten el cordero, repártanlo entre toda la familia, pero cómanselo asado al fuego,
hierbas amargas, vamos a imaginarnos que era como hoy día, quizás nosotros preparamos una buena salsa para echársela a algún alimento por encima, o simplemente como cuando preparamos un guacamole, quizás una salsa así, pero era de hierbas amargas. Y esas hierbas amargas tipificaban algo profundo en lo espiritual traído a este tiempo, como también los panes sin levadura. Los panes sin levadura estaban tipificando que a futuro, o sea, al tiempo de Cristo, cuando Cristo viniera a manifestarse en toda la tierra, nosotros comeríamos ¿qué? Un evangelio, una palabra pura, un evangelio puro, sin mezclas con la ley. El tema que hace año y medio les estamos predicando a esta congregación y a algunas o muchas personas por fuera, las que nos permiten predicarles. A tiempo futuro el Señor iba a traer un evangelio genuino, una palabra verdadera, una palabra de libertad, una palabra de salvación. Entonces aquí estamos mirando cómo cada detalle tiene un simbolismo profundo a tiempo futuro. Y les decía el Señor, panes sin levadura con hierbas amargas. Esas hierbas amargas estaban simbolizando lo que el Señor Jesucristo tendría que soportar. Esa amargura de espíritu, de alma, de pensamiento, quizás de todo. No fue fácil para Él. Es tantísimo el dolor y el sufrimiento que en los momentos previos, cuando el Señor Jesucristo iba a ser entregado, dice la Escritura que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían a la tierra, de la preocupación, porque Él, aunque era Dios, pero en ese momento era 100% hombre, para podernos entender y para poder llevar todo el dolor que era para nosotros, toda la situación dura que era para nosotros. Entonces, esas hierbas amargas estaban simbolizando absolutamente todo el sufrimiento que Él vendría a vivir para que usted y yo no lo tuviéramos que vivir. Ustedes se imaginan en este tiempo final que estamos ya viviendo nosotros sin haber conocido al Señor. Sería un desastre en nuestra vida, nuestros pensamientos serían terribles, la tribulación que estuviéramos viviendo. El mundo todavía no la está viviendo porque Satanás los tiene engañados y les hace creer que como están bien, pero lo terrible para ellos es cuando la iglesia de Cristo sea levantada. Ahí es cuando dice la Escritura que buscarán la muerte y la muerte huirá de ellos. Pero vamos avanzando al tema que les quiero llevar en esta mañana. Entonces, teniendo en cuenta esos detalles de allá, de la Pascua en el antiguo pacto que le fue entregada a la nación de Israel, vamos a mirar hoy en lo que nos concierne a nosotros en el nuevo pacto, que es en Cristo Jesús. Juan capítulo 13, y vamos a mirar desde el versículo 21 hasta el versículo 30. La palabra del Señor dice de la siguiente manera, capítulo 13 del libro de Juan, versículo 21 al versículo 30. Dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió el espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Este era Juan, ¿verdad? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. ¿Saben, mis hermanas? Este pan que el Señor Jesucristo le está diciendo a sus discípulos, ustedes quieren saber quién es el que me va a entregar. Ellos, recordemos que el día que el Señor Jesucristo instituyó la Santa Cena, estaban celebrando los judíos. Y recordemos que Jesús estaba celebrando porque Él estaba cumpliendo la ley para luego ser quitada del camino.
estaban celebrando la fiesta de los panes sin levadura, y en medio de la fiesta de los panes sin levadura, al final, quizás hacia casi la medianoche, antes de ser entregado, se reunió con sus 11 discípulos, y no digo con sus 12 porque ahorita vamos a mirar que cuando se reunió ya Judas no estaba en el grupo de los 12, se reunió. Entonces fueron dos cosas que se hicieron en una misma noche. Entonces el Señor Jesucristo dice, respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado. ¿En qué creen ustedes que el Señor mojó el pan cuando estaban en esa comida con sus discípulos, en la primera comida donde todavía estaba Judas? Y dice que a quien yo le diera el pan mojado. ¿Mojado con qué? Con la famosa salsa de las hierbas amargas. En ese mismo momento, miren lo que dice la Escritura, dice: y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, cuando él come el primer bocado del pan que Jesús le pasa, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. ¿Se dieron cuenta? Miren ese detalle. Inmediatamente que a Judas, que el Señor Jesucristo le da el pan mojado en las hierbas amargas y él lo come, en ese mismo momento Satanás entró en Judas y él se levanta de esa primera comida y se va. Dice, cuando él hubo tomado el bocado, salió y era ya de noche. Él no regresó. ¿Por qué? Porque en ese momento Satanás entró en Judas para que fuera de una vez a buscar a quien se lo iba a entregar esa misma noche. Ya, ahí ya quedó el grupo de los 12 discípulos del Señor convertido en 11, menos uno, menos Judas. Y ya cuando vino el establecimiento esa misma noche de la Pascua, Judas no estaba ahí. Mis hermanos, ¿por qué Judas no estaba ahí? Porque si Judas hubiera estado, si Judas hubiera participado de la Santa Cena, nunca hubiera entregado al Señor. Pero el propósito de Dios se tenía que cumplir de esa manera. De otra manera hubiera sido frustrado el plan del Señor y nosotros no hubiéramos alcanzado salvación. Pero quiero que sigamos adelante y vamos a ir ahora a la palabra en el libro de Lucas 22. Un evangelio atrás, dice la palabra del Señor en Lucas 22 del 7 al 20. Lucas 22 del 7 al 20. Aquí sí es la institución de la cena del Señor. Allá fue la otra comida y aquí ahora es la institución de la cena del Señor. Aquí es donde quiero que ustedes se me concentren, que estén atentos, pendientes, para que ustedes puedan desde hoy entrar a disfrutar de los enormes privilegios de lo que esto significa. Volvemos y miramos. Dice, llegó el día de los panes sin levadura. Otra vez seguimos hablando de lo mismo que desde allá de Éxodo venimos hablando. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Pero aquí ya estamos hablando cuando Jesús está en escena, cumpliendo ya las últimas cosas de la ley para poder ir a la cruz y entregar su vida definitivamente por nosotros, para pasarnos de la esclavitud a la libertad. Había un cordero que debía ser sacrificado, ¿cierto? Pero ese cordero ya no era un animalito de 4 patitas, ahora era un cordero inmolado, un cordero santo, el mismo Dios hecho carne, en la persona de Jesucristo, para que vayamos mirando el inmenso valor que tiene la Santa Cena y cómo nosotros no lo hemos discernido, cómo no lo habíamos entendido y por eso la hemos despreciado y la hemos tenido en poco, muchas veces hasta diciendo, no, yo no tomo la Santa Cena por esto, por aquello, por lo uno, por lo otro, sin entender, sin discernir realmente este misterio.
Entonces dice la palabra: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Mira, iglesia, nosotros a veces leemos la palabra y no la entendemos. Si no hay un momento donde nosotros podamos disponernos cada día para leer las Escrituras bajo la dirección del Espíritu Santo, seguiremos desconociendo la mayoría de las cosas que la palabra dice. Resulta que este hombre que la Biblia registra aquí, un hombre que lleva un cántaro de agua, estaba en ese momento simbolizando la presencia del Espíritu Santo. Era la guía. Él llevaba el cántaro de agua y el Señor Jesucristo le dijo: ve, y donde veas un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. En el día de hoy el Señor nos está diciendo: ustedes, hijos míos, son guiados por el Espíritu Santo. Sean sensibles a la voz de Él, sean sensibles al sentir de su presencia. Entiendan que Él está siempre con ustedes. Siempre es siempre. Él nunca se va del lado de nosotros, sino que Él siempre está ahí. Y muchas veces nosotros, ignorando que Él está ahí, hacemos cualquier cantidad de cosas mal hechas, ignorando que Él está ahí y que Él nos está viendo, que Él se está dando cuenta absolutamente de todo cuanto nosotros hablamos, cuanto nosotros vemos, decimos y hacemos. La instrucción que aquellos hombres recibieron fue esa: un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare. En ese lugar donde ese hombre entrare, allí ese lugar ya estaba dispuesto. La presencia de Dios ya estaba allí. El Espíritu Santo ya estaba allí. Y ese era el lugar donde se establecería, escuchen, iglesia, un pacto en el Espíritu. Acordémonos que la ley de Moisés era un pacto en la carne, era letra, escrita. Pero el pacto que el Señor Jesucristo vino a traer es un pacto en el Espíritu. Por eso nosotros debemos entender que al ser en el Espíritu no es por hacer, sino por creer. Todo es por creer. Ahí está la bendición de Dios para nosotros, en que creamos. Cristo es el Señor, Él es mi Salvador, Él es mi juez justo, Él es mi abogado, Él es mi todo. Porque el Espíritu Santo está con nosotros, y desde la presencia del Espíritu Santo en nosotros, Él trabaja para glorificar a Jesucristo. ¿Lo sabían? El Espíritu Santo está desde adentro de nosotros, y desde ahí Él trabaja en cada uno de nosotros para glorificar a Jesucristo, para testificar que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Salvador, y que Él es el todo para nosotros, porque estamos en este pacto de salvación que solo Él pudo venir a dar. Y dice la Escritura: entonces le dijo: el que lleva un cántaro de agua, seguirle hasta la casa donde entrare. Versículo 11. Y decida al padre de familia de esa casa: el maestro te dice. El padre de familia, iglesia, el padre de familia que habla ahí la Escritura, está haciendo referencia allí en ese lugar al Padre Celestial. El Padre Celestial y el Espíritu Santo ya estaban ahí. Ahora faltaba que más adelante llegara Jesús con sus discípulos para que estuviera la plenitud de lo que es Dios en nosotros: Padre, Hijo y Espíritu Santo. El maestro te dice: ¿dónde está? Y decida al padre de familia de esta casa. El maestro te dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces Él os mostrará un gran aposento alto. Escuchen. Entonces Él os mostrará un gran aposento alto. Vamos a imaginarnos en ese momento, quizás Jesús caminando por las calles de Jerusalén, pero había un aposento alto esperando por Él y los suyos, sus 12 discípulos, para celebrar. Desde ese momento ya nos estaba diciendo el Señor: el lugar que tengo para ustedes, para celebrar y para el resto de la vida, es
un aposento alto, un lugar de privilegio. No es una cueva, no es un hoyo profundo como lo que hoy vemos que los hombres perversos y malos están haciendo. No, es hacia arriba nuestra bendición que Dios tiene para nosotros. Y dice la escritura, entonces Él mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Mis hermanos, el Señor nos la dejó instituida para que nosotros durante toda nuestra vida de cristianos la practicáramos, recordando cada día que la tomáramos el momento en el que el Señor Jesucristo murió en la cruz y resucitó para darnos vida y vida en abundancia, para darnos vida eterna, para librarnos de todo ese mal. Pero ahí vamos avanzando hasta llegar a los momentos o a las cosas que quiero que de verdad ustedes se las lleven 100% entendidas en el Espíritu, para que nunca más vuelvan a cometer los errores que habían cometido y nunca más se pierdan el privilegio que se habían perdido. Y dice la Escritura: y habiendo tomado la copa, escuchen, y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartirlo entre vosotros. Cuando la palabra del Señor dice, cuando el Señor Jesucristo levantó la copa allí con los 11, ya no estaba Judas, eran 11 en ese momento. Cuando levanta la copa y ora por la copa y le dice: tomen esto y repártanlo entre vosotros. ¿Qué creen ustedes que el Señor les estaba diciendo? Yo les estoy entregando a ustedes hoy un nuevo pacto, pero no se conformen con haber ustedes recibido ese nuevo pacto. Vaya y llévenselo a otras personas. Participen de este pacto tan glorioso a otras personas, porque yo no vine a perder las almas, sino a ganarlas. ¿Lo hacemos, iglesia? ¿Lo estamos haciendo o estamos apenas conformes con que ya Dios nos rescató y a nadie invitamos? A nadie le hablamos de Cristo, a nadie le decimos nada. Eso fue lo que el Señor quiso decirle a sus discípulos: repartirlo entre vosotros. Tomen de esto, de esta maravillosa bendición que hoy les entrego, pero repártanlo entre otros. Llévenselo a sus familias, a sus vecinos y a todo el que puedan, porque es una bendición muy grande que me va a costar a mí la misma vida en esa cruz, que me va a costar mucho dolor, mucho sufrimiento, mucha angustia, pero yo lo hago para que ustedes no tengan que pasar por estos sufrimientos, pero vayan y llévenselo a otros. Y el versículo 18 dice: porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y le dijo diciendo: este es mi cuerpo. Voy a tomar por un momento este pan para simbolismo. Entonces el Señor tomó el pan y dijo: este es mi cuerpo, iglesia. El Señor les decía: este es mi cuerpo. Y aquí es donde yo quiero que ustedes empiecen a estar más atentos. Cuando el Señor levanta el pan, ¿qué era el pan? Primero que todo, miremos que era un producto hecho de ¿qué? De harina. Pero la harina, para hacer harina, primero tiene que ser grano, y el grano tiene que ser trillado para quitarle lo que lo envuelve, y luego tiene que ser pasado por un molino una y otra vez para convertirlo en harina, y luego tiene que ser masajeado por unas manos que lo lleven hasta ponerlo suave, y luego tiene que convertirlo en forma de pan y meterlo en un horno ardiendo en el fuego. Todo ese fue el proceso que le tocó pasar al Señor Jesucristo. Por eso Él lo compara con un pan. Y cuando el Señor está allí con sus 11 discípulos, estableciendo a través de la Santa Cena el nuevo pacto, escuchen esto, a través de la Santa Cena estableciendo el nuevo pacto en su sangre. Y el Señor toma el pan y les da el ejemplo y les dice: este es
mi cuerpo. Y aquí fue donde Dios empezó a darme la revelación. Muchas veces nosotros hemos escuchado distintas enseñanzas cuando es el momento de la Santa Cena, y quizás muchos pastores le advierten a sus congregaciones. En la iglesia tradicional, cuando levantan la hostia, también hacen sus especificaciones y dicen: no que esto sea el cuerpo del Señor, sino un simbolismo. Un simbolismo. Estamos haciendo un simbolismo de lo que fue. Pues yo vengo a decirles hoy, iglesia, esta revelación tan tremenda que el Señor me dio la semana antepasada fue: este es el cuerpo de Cristo. Entonces ustedes dirán: no, pero pastora, ¿cómo se le ocurre? Eso es un pan que compró en una panadería. Sí, claro, fue un pan que compré en una panadería. Pero ¿saben qué es lo que pasa, mis hermanos? Que como nosotros estamos en un pacto espiritual, en el momento en que nosotros tomamos el pan, ¿sí? Yo tomé esta porción del pan, me la eché a mi boca, me la pasé, me la comí, mientras estaba en mi mano, iglesia. Mientras el pan estaba en mi mano, habiéndolo yo orado, habiéndolo ya presentado delante de Dios, seguía siendo pan. Pero una vez que ustedes lo meten a su boca y lo pasan a su cuerpo, el pan dejó de ser pan corriente para convertirse en el cuerpo de Cristo. Ese es el misterio tan impresionante que se esconde en esto. En ninguna parte de la Escritura dice: este es el pan, simbolismo de mi cuerpo. No, dice claramente: este es mi cuerpo. Y en eso es donde nosotros hemos perdido toda la bendición, porque nos lo hemos comido como un simbolismo, sin entender realmente la magnitud de las cosas como son. Este es mi cuerpo. En el momento que lo comemos, Él entra a nuestro cuerpo y se une al cuerpo de nosotros. De la misma manera, cuando el Señor levantó la copa, Él no dijo: esto es un jugo de la vid que simboliza mi sangre del nuevo pacto. Él dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto. Iglesia, esta es mi sangre, dijo el Señor. Y en el momento que nosotros la tomamos, hasta el momento que lo tenemos en la mano, igual que el pan, sigue siendo el jugo de la vid, un jugo de uvas, o lo que ustedes hayan usado para prepararlo. Pero una vez que nosotros tomamos este jugo, en nuestro cuerpo entra literalmente como si fuera, como es, como debe ser o como lo estableció el Señor. Entra en nuestro cuerpo como la sangre de Cristo Jesús. Entonces, el misterio de todo esto, ¿cuál es? Que nosotros, desde el comienzo de nuestra conversión al Señor, el enemigo había engañado a los que nos enseñaban la palabra, y al no haberlo entendido, ¿qué pasa? Estábamos tomando la Santa Cena del Señor indignamente. Pero todavía no quiero llegar allá. Quiero que miremos un poco más de lo que las Escrituras nos están diciendo aquí. Y dice la Escritura en el versículo 19, dice: tomó el pan y dio gracias y lo partió, le dijo, diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. En todos los evangelios dice: este es mi cuerpo y esta es mi sangre. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. A través de la institución de la Santa Cena del Señor fue que se estableció el pacto, el nuevo pacto de la gracia, lo que hoy día nosotros estamos enseñando. ¿Y por qué de la gracia? Porque gracia es regalo, porque el regalo fue Cristo que se dio por nosotros. Yo creo que muchos todavía aquí, como decía el pastor inicialmente, les cuesta entender que todo ya está hecho. Todo lo que nosotros debemos hoy día hacer, iglesia, todo lo que nosotros debemos hacer es por amor al Señor, por agradecimiento al Señor, porque Él lo hizo todo.
Si ustedes hoy están aquí sentados, es porque les nació en su casa, quizás porque amaneció el nuevo día o el día domingo y ustedes dijeron: qué bendición ir a la casa del Señor a adorarle, a exaltarle, a agradecerle por lo que Él hizo por mí y por toda mi familia, por todas mis generaciones y por el mundo entero. Esa es la actitud que nosotros debemos tener. Que quiero llevar una ofrenda a la iglesia, no porque el pastor me esté presionando, no porque supe que están pasando necesidad, no porque van a comprar algo nuevo, no, la llevo porque estoy agradecido, porque ese Dios todopoderoso se entregó en la cruz y me salvó, me perfeccionó, me limpió, me sanó, me libertó de mis ataduras, de mis cadenas, perdonó mis pecados, y no solo a mí, sino a toda mi familia, y yo estoy agradecido y por eso llevo mi bendición a ese lugar. Amén. Es diferente, es un pensamiento diferente. Yo no voy a la casa del Señor porque me toca, porque hoy es domingo, porque quiero ir al pastor. No, yo voy porque estoy agradecida con Dios, porque ya Dios a través de Jesucristo lo hizo todo para darnos a nosotros toda la bendición. Que no la estemos disfrutando precisamente porque no hemos entendido los misterios que ahí se esconden, porque quizás no habíamos puesto todo nuestro interés para conocer todas estas verdades que nos traen libertad, que nos traen la victoria, que nos traen la bendición. Dice el versículo 21: mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos será el que había de hacer esto. Bueno, todos nosotros sabemos que era Judas Iscariote el que estaba haciendo esas cosas. Vamos a mirar rápidamente Juan 6, ahí mismo, más adelante, en el capítulo 6 del libro de Juan. En el versículo 25 al 35 vamos a leer la escritura. La palabra del Señor aquí describe y dice: Jesús, el pan de vida. Miremos la importancia de nosotros poder entender ese misterio del pan. Jesús, el pan, el pan, el pan. Él es el pan de vida eterna. Dice, y hallándole, 27, dice: trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. ¿Se dan cuenta? El Señor mismo ya les había dado instrucciones a sus discípulos diciéndoles: trabajen, no por la comida que perece, no se preocupen tanto por almacenar arroz y granos y carnes y enlatados y harinas. No, trabajen por aquella comida, dice, trabajando por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. O sea, Él es ese pan, Él es ese alimento que nunca cesa, Él es ese alimento que verdaderamente nutre, que verdaderamente salva, que verdaderamente transforma y hace cualquier cosa en nosotros. Porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Que creáis, no que hagáis nada, sino que creáis en el que Él ha enviado, o sea, en Jesucristo. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Miremos a ver qué nos dice la escritura. Y el Señor les dice, o más bien ellos dicen: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. ¿Saben que en el tiempo de la ley, en el tiempo cuando el pueblo de Israel vivía bajo ese yugo de leyes, hubo un momento en el que quizás no había que comer, pero Dios los sustentaba con un pan que caía, y eso era algo como así como unas hojuelas
que se encontraban en la hierba. Quizás era como el mismo vapor de agua que se condensaba y convertía como en unas hojuelitas, y ellos recogían la porción diaria. ¿Se acuerdan? Solamente la porción diaria, porque el mismo Dios les daba instrucciones. El día de reposo, el viernes en la tarde, tenían que recoger la porción del sábado, porque el sábado no podían hacer absolutamente ninguna labor, entonces tenían que recoger la del sábado. Pero si recogían un poco más o la guardaban y les quedaba para el siguiente día, que era domingo, amanecía vuelto ¿qué? Gusanos, engusanado, completamente engusanado, no podía. Entonces, por eso Jesús les aclara y les dice, cuando ellos le piden una señal, ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Pues déjenme decirle, ese pan no era el pan del cielo, no era, el maná nunca fue el pan del cielo. Y Jesús, versículo 32, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo. ¿Se dan cuenta? Ese pan no era el pan del cielo. No dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. ¿Cuál era el verdadero pan del cielo? Jesucristo. Ese sí era el pan, el que estaba viniendo como cordero manso a entregarse a tan tremendo sacrificio, para que nosotros, a través de la institución de la Santa Cena, cuando comamos el pan, le comamos su carne, y cuando bebamos la copa, bebamos su sangre, y esa sangre se una a la nuestra, y ese pan se una a nuestro cuerpo, para hacer una transformación total en nuestras vidas. ¿Ustedes me están entendiendo? Yo les voy a preguntar después por teléfono y voy a darme cuenta si realmente me están entendiendo. Si no me entienden, voy hasta sus casas y les vuelvo a explicar. Amén. Necesito que entiendan. Por mensaje de WhatsApp o por algún lado vamos a entender que esto es de vida. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 55. Estábamos en el 54, versículo 55. Dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Esto es difícil de entender para la mente carnal. La polémica que ellos tenían, espera, creo que me salté. 35. No, pero me salté un pedazo. Me salté aquí cuando el 52 dice, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede escuchen esto, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Eso era una polémica que había entre ellos, porque ellos no lo entendían con sus mentes carnales. Todavía no habían sido llenos con la presencia del Espíritu Santo como para entender que esto era un pacto espiritual. Y entonces tenían la polémica y decían, pero ¿cómo puede darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Se dan cuenta? Pero hoy estamos mirando cuál es la forma de nosotros comernos la carne del Señor y cuál es la forma de nosotros beber su sangre. ¿Cuál es, hermanos? No, por favor, la copa y el pan. Ya se los había explicado. Cuando yo como la Santa Cena, cuando me como el pan, una vez que entra a mi boca, se convierte en la carne del Señor, en el cuerpo del Señor. Y cuando yo tomo la copa, deja de ser un jugo, y después de que está en mi boca y entra a mi cuerpo, se convierte en la sangre del Señor. Por eso experimentamos a través de la Santa Cena la sanidad física, la libertad de nuestro espíritu y todas las bendiciones que ustedes se puedan imaginar. Vamos para allá. ¿Me están entendiendo mejor, cierto? Amén. Creo que hubo un toque de entendimiento. Espíritu Santo, por favor, ayúdame para que tu pueblo entienda este misterio y sea bendecido en el nombre de Jesús. Amén.
Señor les dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Así de que, mis hermanos, ahí vamos entendiendo cómo cada vez que nosotros decimos: no, yo no tomo la Santa Cena por esto, por aquello, ahorita vamos a mirar la profundidad de eso, estamos despreciando a Jesucristo. Hace muchísimos años, yo creo que tengo 22 años de convertida, por lo menos hace unos 17 años atrás, veía unas predicaciones de una mujer en YouTube que ella hablaba y testificaba lo siguiente, iglesia. Ella decía lo siguiente: desde que entendimos el misterio de la Santa Cena, pero ella jamás lo ha predicado de esta manera, porque quizás le fue revelado de otra manera, pero ella lo tenía claro, junto con su esposo y con sus hijos, tomaban la Santa Cena todos los días del año. Y ella decía: nosotros jamás, como familia, jamás vamos a una clínica, jamás nos enfermamos y jamás vamos a una droguería a comprar una medicina para nada. Nosotros permanecemos sanos, nuestra medicina es la Santa Cena. Con la Santa Cena hemos sido sanados de toda enfermedad. Y ella decía: si alguna dolencia por A o por B nos aparece en nuestro cuerpo, rápidamente celebramos, preparamos Santa Cena y tomamos, y la enfermedad no fue más. El misterio es grande, iglesia. El misterio es completo. Fue a través de la Santa Cena que el Señor instituyó el nuevo pacto de gracia para nosotros. Un regalo que nosotros no nos merecíamos, con todas las bendiciones que Él vino a comprar en la cruz. Y sigue diciendo: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Mire, iglesia, cuando la iglesia con un buen entendimiento, todavía no hemos llegado al entendimiento, y allá ese es el cierre de la palabra que estoy dando. Cuando nosotros tomamos la Santa Cena con un buen entendimiento como el que hoy ustedes se van a llevar, nunca más volverán a quedarse en el puesto sin venir a participar de la Santa Cena, porque ustedes saben ya lo que esto significa, el bien que les trae a cada uno de ustedes y la victoria que es. Entonces, ¿qué pasa, mis hermanos? Muchas veces el pueblo de Dios está debilitado en su fe, está enfermo, está sin fuerzas en las casas, está oprimido. ¿Por qué? Porque por no haber tenido un buen entendimiento, despreciaron el cuerpo y la sangre del Señor, que es la que fortalece, sana y libera el cuerpo suyo y el mío, y todo lo que nosotros llevamos dentro, espíritu, alma y cuerpo, liberados por el poder del nuevo pacto a través de la Santa Cena, donde comemos su carne y bebemos su sangre. Entonces, al no venir yo a tomar, estoy escaso de Cristo en mí. Cada vez que usted no toma la Santa Cena, se fue vacío para su casa. Se fue, el Señor le tenía una porción de sanidad, de libertad en el espíritu, pero usted la despreció, no la tomó, la tuvo en poco, por no haber entendido el misterio. Y sigue diciendo: este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el pan y murieron. El que come de este pan, dijo el Señor Jesucristo, vivirá eternamente. En el tiempo de la ley comían el maná, pero todos murieron, porque ese no era el pan del cielo. Pero Jesucristo sí fue el verdadero pan del cielo que el Señor, el Padre Celestial, nos envió. Ahora sí entramos a lo que vinimos. Bendito el nombre de nuestro Dios. Vamos a ir a 1 Corintios 11. 1 Corintios, capítulo 11. Y vamos a leer del 23 al 26. Y dice la Escritura: ahí la institución de la Santa Cena. Escuchen esto, iglesia. Aquí, esta lectura que vamos a hacer en 1 Corintios ya es la enseñanza del apóstol Pablo, o sea, la enseñanza que Jesús dejó, pero revelada. En el tiempo que Jesús la dejó, pero nadie la había entendido.
Pero cuando el Señor se le aparece a Saulo de Tarso para luego llamarle Pablo, el apóstol a los gentiles, le entrega todas estas cosas reveladas a plenitud. Amén. Entonces ahora vamos a mirar reveladas a plenitud lo que el apóstol Pablo dejó escrito. Dice, porque yo recibí, dice el apóstol Pablo, del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. La noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es semejanza de mi cuerpo. Por favor, alguien que me ayude, que diga: no, pastora, no, así no dice. Que esto es ¿qué? Mi cuerpo, que por vosotros es ¿qué? Partido. Todo el sufrimiento que Él llevó en la cruz del Calvario, partido, molido, destrozado, destruido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa. ¿Tomó también qué? La copa. Después de haber cenado diciendo: esta copa es ¿qué? El nuevo pacto. Iglesia, ahí fue donde se estableció el nuevo pacto. En el momento que se tomó esa santa cena con los 11 discípulos, en ese momento se estableció este nuevo pacto. En mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. ¿Qué es, iglesia? Yo quiero que me miren por un momento. ¿Qué es lo que nosotros debemos traer a memoria en el momento que tenemos el pan que nos entregaron en la congregación y en la otra mano tenemos la copa? ¿Qué es lo que debemos traer a memoria? Sí, lo que debemos traer a memoria es que hace más de 2000 años el Hijo de Dios se entregó en la cruz para darnos salvación, para darnos libertad, para darnos bendición, para sanar nuestras enfermedades, para llevar nuestras dolencias, para darnos la paz que nosotros necesitamos y muchas cosas más. Eso es lo que debemos tener memoria en ese momento. Pero ¿saben una cosa, iglesia? Voy a volver a tomar la copa. No tengo la otra mano libre, pero yo tuve, y lo voy a decir por mí. Hasta hace año y menos de medio año y medio, yo era de las que quizás ustedes son testigos, que cuando era Santa Cena la pastora era la que más lloraba. Yo creo que a veces la copa mía iba media de lágrimas y media del jugo de la vida. ¿Y yo por qué lloraba, iglesia? ¿Saben por qué lloraba yo cuando tomaba la cena? Porque para mí la Santa Cena era y sigue siendo un momento de grande reverencia, por supuesto. Es un tiempo de mucha reverencia por lo que significa. Pero en un mal entendimiento que yo misma como pastora tenía, yo estaba aquí pidiéndole perdón a Dios. Señor, perdóname por esto, perdóname por aquello, Señor. Y estaba aún pidiendo perdón por pecados que había cometido quizás hace 10, 15 años atrás, y todavía yo no estaba segura, escuchen, todavía yo no estaba segura si realmente ya el Señor me los había perdonado. Entonces yo tenía que quizás orar un poco más, tenía que clamar quizás un poco más para que el Señor perdone mis pecados y por favor me permita tomar dignamente la copa. Esa era la manera como yo entendía la Santa Cena. Pero yo estoy segura que mucho pueblo en toda la tierra todavía la toma de esa manera. Señor, perdóname porque anoche le grité a mi esposo una vulgaridad. Señor, perdóname porque le monté los cachos hace 3 semanas atrás. Gracias, Señor, que no se ha dado cuenta. Cosas como esas. Perdona las mentiras, perdona aquello, perdona. Sin discernir, iglesia. Aquí es donde quiero que estén atentos. Sin discernir que Él nos perdonó absolutamente todos nuestros pecados desde el momento que se entregó en la cruz. No hay más nada que hacer ni más nada que entender, sino que desde ese mismo momento sus pecados y mis pecados fueron perdonados, completamente perdonados. Entonces, ¿qué es? ¿Cuál es mi actitud? ¿Me paro aquí a
llorarle al Señor en el momento de la Santa Cena: Señor, perdóname por esto, aquello, lo uno, lo otro? O le digo: Señor, con una actitud de regocijo, de alegría, con una sonrisa en mis labios de gratitud: gracias, Señor, por esta copa que me permites tomar, porque a través de ella yo tomo la sangre del nuevo pacto, que es la sangre de Cristo. Gracias por haberme perdonado. Gracias porque a través de este pacto me sanaste. Yo ya no me doy Señor, voy a tomar la Santa Cena, pero Señor, no sé si la estoy tomando indignamente, quizás tú me vas a castigar, porque no, iglesia, no es así. Lo único que nosotros debemos hacer en ese momento es discernir, o sea, entender que la Santa Cena es, vuelvo y repito hasta que lo entiendan: comemos la carne del Señor, el cuerpo del Señor, tomamos la sangre del Señor. Esta sangre se une, que es del Señor, se une a la mía, y ese pan, que es el cuerpo del Señor, se une a mi cuerpo. Y cuando el cuerpo de Cristo se une al mío y su sangre se une a la mía, ¿quién dijo enfermedad? No importa si usted tenía cáncer, se tiene que ir, y en la medida que usted más tome Santa Cena, más rápido sus enfermedades tienen que desaparecer. Tienen que desaparecer las opresiones espirituales, esos sueños de pesadillas, esas opresiones que Satanás trae a la vida de los cristianos mientras vamos a descansar. Tienen que desaparecer, porque esto libera nuestro espíritu. Y se cumple la palabra de 1 de Juan 4:17, cuando dice que como Cristo es, así somos nosotros en este mundo. Difícil fue una de las primeras palabras que a nosotros con mi esposo nos impactó cuando el Señor vino y nos reveló por el Espíritu Santo el pacto de la gracia. Decíamos: pero ¿cómo? Si nosotros somos tan imperfectos, si nosotros somos tan malos, si nuestros pensamientos divagan permanentemente, si estamos ahorita alabando al Señor y de repente estamos pensando en algo malo, ¿cómo que podemos ser como Cristo es? Pues este es el misterio de que Él se ha hecho uno con nosotros a través de su sangre que tomamos cuando tomamos la Santa Cena, a través de su cuerpo que comemos cuando tomamos el pan y cuando comemos el pan de la Santa Cena. Estamos entendiendo mejor, ¿verdad? Yo le doy la gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Y digo botones: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces hay otro entendimiento en este versículo: la muerte del Señor anunciamos. ¿De qué manera la anunciamos? Anunciamos que, escúchenme, iglesia, anunciamos que Cristo murió para darnos rescate, o anunciamos que nosotros matamos a Cristo. Anunciamos que Cristo murió. Ese es el buen entendimiento, que Cristo murió para darnos el rescate a nosotros. Pero es que yo les digo la otra parte, porque hay quienes al tomar la Santa Cena están anunciando que ellos fueron los que lo mataron, y sobre esos es que recae el peso de la ley. Y vamos a mirarlo por la Escritura. Ahora sigue ahí el siguiente pasaje, 27 al 32 o al 34. Dice: tomando la cena indignamente. Y con esto cerramos. Tomando la cena del Señor indignamente. De manera que cualquiera, escuchen esto, aquí es donde está el asunto. De manera que cualquiera, llámese Pepito Pérez, llámese como se llame, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. O sea, será culpado del terrible asesinato que le dieron al Hijo de Dios. Les pregunto: ¿ustedes quieren ser tenidos por culpable de la muerte del Señor? Por supuesto que no. Porque sigamos leyendo lo que dice la Escritura. Dice: será culpado cualquiera que la tomare como indignamente. Entonces ya voy a explicar qué es tomar la cena del Señor indignamente.
culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, dice el apóstol Pablo, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Ahí es, en realidad ya lo dije, pruébese a sí mismo. El momento de que estamos ahí con el pan en la mano es cuando yo debo probarme. Entonces la gente, ¿cómo se prueba? La última semana antes de la Santa Cena, no, echémosle ojo, a los 15 días antes, no pequé, no forniqué, no salí a tomarme unos traguitos, no hice esto. Llevo 15 días que no lo hago, sí, soy digno de tomar la cena del Señor. Qué mentira del diablo, qué mentira tan grande, tan acomodada. Entonces, si no hicimos pecado, somos dignos. Pero si en los últimos días quizás cometimos pecados, no somos dignos. Pésimo entendimiento. Así no es. ¿Cómo les dije que era? Si yo, para yo poder decir que tomo la cena del Señor dignamente, es cuando yo discierno y levanto el pan y entiendo que este es el cuerpo del Señor, que fue entregado en la cruz por mí. Y le digo, Señor, gracias, porque a través de este sacrificio que hiciste en la cruz por mí, mis pecados fueron perdonados. Parece repetición, pero lo tengo que hacer para que lo entiendan. Mis pecados fueron perdonados, mis culpas fueron pagadas. Toda mi iniquidad, mi rebelión, mi pecado quedó allí. Y mis enfermedades fueron sanadas. Y mi espíritu fue liberado, Señor, a través de este sacrificio. Gracias, Señor, por permitir esos 39 latigazos en tu cuerpo para que yo no los llevara. Eso es discernimiento. Eso es discernir perfectamente lo que es la cena del Señor para poderla tomar dignamente. Si usted la toma en relación al pecado, está mal. Si usted la toma en relación a darle gracias al Señor por todo lo que ya está hecho, usted es digno y no será culpado de la muerte de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y dice la Escritura, porque dice, por tanto pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Cuando logramos entender este misterio de esta manera, tenemos toda la libertad y dejarán de haber lágrimas en los ojos, porque en realidad la Santa Cena viene siendo una fiesta. Para nosotros una fiesta, para nosotros un momento de contentamiento, de gratitud, de agradecer, de alabar, de exaltar al Señor por todo lo que Él hizo. Versículo 29 dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, escuchen esto, aquí es tremendo, juicio come y bebe para sí. No coman el pan pensando en sus pecados, no tomen la copa pensando en lo que hicieron, o Señor, ¿me perdonarás? Acuérdense que ya estamos perdonados. ¿Me liberarás? Ahora, a partir de ese entendimiento, experimentarán esa libertad en el Espíritu. A mí esto me liberó desde la semana antepasada. Venía con unos ataques espirituales muy fuertes, pero muy fuertes. Espíritus literalmente que venían de noche a atacarme, a querer ahogarme, a asfixiarme de una y de otra manera. Y yo le clamaba a Dios, yo le decía, Señor, ¿qué es lo que necesito entender? ¿Qué es lo que no entiendo, Señor? ¿Por qué permites que me pasen estas cosas? Muchas veces nosotros no entendemos lo que nos pasa, pero esto que hoy estamos mirando es crucial para la libertad que necesitamos en este tiempo final. Por lo cual ahí dice, porque el que come y bebe indignamente, versículo 29, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Hermanos, la mayoría de nuestra vida cristiana tomamos indignamente la cena del Señor, y por eso hoy hay muchos todavía enfermos, y hay muchos que ya ni siquiera se están enfermos, sino que ya se fueron, murieron. Muchos murieron, o más bien durmieron. En realidad durmieron, porque el cristiano no muere, el cristiano duerme.
pero se fueron del lado nuestro por comer indignamente la cena del Señor. Y miren lo que sigue diciendo, versículo 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. Esta es la causa de que el pueblo de Dios esté debilitado en lo espiritual, y eso lo lleva a debilitamiento en lo físico, y entonces no vienen a la casa del Señor, entonces no sirven al Señor, no le hablan a nadie porque no hay fuerzas, porque no hay ánimo, porque si esto es el Evangelio, entonces ¿para qué me pongo a predicárselo a otros? Pero cuando nosotros vivamos un Evangelio en este entendimiento, sabiendo que esto nos lleva a tan grande bendición, se lo vamos a querer contar a Raimundo y todo el mundo, como dicen por ahí. Porque esto salva, esto libera, esto es libertad. Jesucristo dijo claramente en su palabra: a quien el Hijo libertare será verdaderamente libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La ley nunca trajo libertad a nadie. La ley trajo yugo de esclavitud que dobló al pueblo al punto Jesús tuvo que hacerse hombre para poderla cumplir, porque ningún hombre la pudo cumplir. Y dice: por lo cual hay muchos debilitados entre vosotros y muchos duermen. Muchos se fueron de nosotros. Y nos preguntábamos, pero si era un buen cristiano y oraba y era intercesor y ayunaba y vigilaba y hacía esto y aquello, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Pues aquí está la respuesta. Porque comimos el cuerpo y la sangre del Señor indignamente todo el tiempo, no discerniendo las cosas como eran, pensando que todavía éramos pecadores y el diablo riéndose de nosotros. Siéntanse libres ustedes, iglesia. Ustedes son libres. Jesucristo pagó el precio para darnos esa libertad. Caminen con frente en alto, sintiéndose lo que realmente son, hijos amados de Dios. Y cerramos, dice: si pues, versículo 31, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. O sea, si discernimos las cosas como deben ser, nunca más volveremos a ser juzgados. Y mire que aquí sí hay un juicio que es directamente de la mano de Dios. Dice: no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor. Esto que pasa en la Santa Cena, de tomarla indignamente, es Dios directamente el que lo juzga. ¿Y por qué lo juzga? Para que no seamos condenados con el mundo. O sea, trae juicio sobre nosotros con tal de que nuestras almas no se pierdan. Nos permite estar en enfermedad, nos permite estar en opresión, pero cuando nosotros se nos revela este misterio, Padre Santísimo, esto es algo maravilloso. Dice: mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Bendito el nombre de nuestro Dios. Toda la gloria y toda la honra la damos a Dios. Pero yo quiero cerrar leyendo lo que dice la palabra del Señor en Isaías 53, versículos 4, 5 y 6. Y quiero que escuchen esta palabra. Miren lo que el pan que descendió del cielo hizo por nosotros. No lo que va a hacer, iglesia, cambiemos ese pensamiento. No lo que va a hacer, sino lo que ya hizo. Versículo 4: ciertamente llevó, dice la palabra llevó, en tiempo pasado, Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue, Jesucristo, herido fue por nuestras rebeliones. Yo quiero que vayamos haciendo un listado pequeño ahí en esos versículos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. O sea, en otras palabras, iglesia, a partir de hoy, dígale a los dolores de su cuerpo y dígale a las enfermedades: en el nombre de Jesús, se van, porque mis ojos fueron abiertos y no las permito más en mi vida. En el nombre de Jesús, ordénele a esos dolores, a esas enfermedades, que abandonen sus cuerpos, porque sus cuerpos ahora entran a ser completamente liberados. Pero usted lo tiene que creer en su espíritu, que usted no va a ser liberado
enfermedad, sino que ya lo fue allá en la cruz del Calvario. Y el versículo 5 dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, fue allá en la cruz para que tus rebeliones, tus pecados, tus iniquidades sean pagadas allá en la cruz. Como la cruz ya pasó ese momento, entonces usted y yo ya no somos ni pecadores, ya no tenemos iniquidad y ya no tenemos rebeliones, porque todo eso lo pagó el Señor Jesucristo en la cruz. ¿Por qué las estábamos llevando? Porque seguíamos pensando que el sacrificio de la cruz fue para a tiempo futuro, quizás cuando ya el agua nos diera el cuello, cuando ya el último suspiro quedaba pendiente, el Señor decía: tengo misericordia hoy, 26, 27 de febrero, y los perdono. Así no fue. Allá en la cruz quedó todo nuestro pecado, todas nuestras rebeliones, todas nuestras iniquidades quedaron allá. Había una persona que me decía que las iniquidades estaban para tiempo futuro, porque ahí mismo en Isaías, en el versículo 11, creo que dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento, justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. El mal entendimiento nos llevaba a pensar que porque decía llevará a tiempo futuro, era que quizás hasta el tiempo futuro las iniquidades iban a ser quitadas. Pero llevará, acordémonos que el profeta Isaías estaba profetizando desde el antiguo pacto de la ley, porque él fue profeta del pacto de la ley. Entonces él estaba profetizando, llevará. ¿Cuándo? Cuando Jesús aparezca en escena para morir en la cruz del Calvario. Ya las llevó, iglesia. De cualquier manera ya las llevó. Nosotros no somos participantes de tales maldiciones generacionales, porque las maldiciones generacionales vienen por la consecución de los pecados. El pecado, y si se sigue haciendo pecado, lleva a que nosotros estemos en esas iniquidades que nos traen maldiciones generacionales. Pero a nosotros como pueblo de Dios no es así. Todo eso quedó pagado por el Señor Jesucristo. Todo eso quedó completamente pagado en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo. Y yo no sé si usted hoy ha entendido este mensaje, pero yo declaro en el nombre del Señor Jesucristo que sí. Ahora, mis hermanos, vamos a cantarle una canción a nuestro Dios. Vamos a decirle gracias. Gracias, Señor. ¿Saben? La canción es muy sencilla, la cantamos siempre, pero quiero que cerremos este tiempo con esa canción. Me has tomado en tus manos, dice el Señor la canción. Amada iglesia, ustedes son sacerdotes de Cristo, varones que están aquí, y ustedes también mujeres, porque en Cristo no hay acepción de personas. Así de que, mis hermanos, ustedes pueden en sus casas, con este buen entendimiento, preparar esa Santa Cena, reunirse en familia, compartirla, agradeciéndole al Señor por todo lo que hizo. Cuidadito con estar allí pidiendo todavía: Señor, perdóneme el pecado que cometí hace 10, 12, 15 años atrás. Perdóneme la iniquidad, Señor, para poder ser digna de tomar la Santa Cena. No, iglesia. Gratitud, gratitud, iglesia. Gratitud al Señor por todo lo que ya Él hizo en la cruz. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Adoramos su presencia, Jesús. Gracias. Gracias, Señor, porque tu presencia está aquí. Gracias, Padre precioso, porque tu Santo Espíritu ha venido, Señor, para liberarnos, para sacarnos de toda cautividad. Gracias, Padre bendito, porque has deshecho todos aquellos antidiseños que nos habían llevado cautivos, que nos habían ocultado de todas estas verdades bíblicas, de toda esta maravillosa bendición que tú compraste para nosotros en la cruz del Calvario. Hoy, bendito Señor, yo te agradezco por la libertad que nos ofreces, por la libertad, Señor, que compraste allí, Jesús. Hoy la tomamos, precioso Dios, y hoy, Padre, no escatimamos
confiamos absolutamente, Señor, en creer que todo está hecho. Por la gracia tuya, por la bondad tuya, por la misericordia tuya. Hoy, Padre, con la autoridad, Señor, que tú nos has entregado, con el poder que has derramado sobre nosotros, porque como está escrito, Señor, en tu palabra, en el libro de Lucas, Señor mío, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Bendito tu nombre, Padre. Aquí estamos delante de ti, proclamando las buenas nuevas de salvación que desde hace más de 2000 años trajiste para la humanidad. Pero hoy clamamos misericordia por la humanidad, Señor, porque ciertamente este regalo está a la disposición de toda persona. Sin embargo, Señor, la mayoría de la humanidad ha estado en oscuridad, ha estado en tinieblas, y por eso pecan, por eso se matan entre sí, por eso, Señor mío, se cometen tantos delitos. Pero hoy clamamos en unidad con este pequeño remanente que tú has puesto, Señor, en este lugar. Abba, Padre, ten misericordia. Padre, quita toda ceguera, Señor, de los ojos. Aquel que todavía está vendado, aquel que todavía, Señor, está allí, Padre, esclavo de la mentira, esclavo del engaño. Hoy clamamos libertad para ellos. Hoy clamamos libertad para tu pueblo. Hoy clamamos libertad para tu iglesia. Oh Santo de Israel, Señor, en todo rincón donde quiera que se encuentren, Espíritu de Dios, hoy se rompen las cadenas, hoy caen las ataduras, hoy las estructuras que el enemigo, Señor, había hecho para llevar cautivo a tu iglesia y para tener cautiva a la humanidad. Hoy proclamamos en el nombre de Jesús, toda estructura cae a tierra, se desvanece en el nombre de Jesús, porque tú nos dijiste, si tan solo tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decirle a la montaña que se quite y se tendrá que quitar. Y hoy tenemos, Señor, no una fe como grano de mostaza, sino una fe firme, una fe grande, que tú mismo nos regalaste, que tú mismo compraste en esa cruz para nosotros. Y hoy por esa fe declaramos que toda montaña de oposición se destruye, se cae, se quita del medio, que todo espíritu mentiroso y engañador hoy es reprendido y lanzado a la profundidad del abismo. Hoy declaramos que los ojos de los ciegos, Señor, se abren, que los oídos de los sordos se abren para oír la voz de Dios, que los ojos de los ciegos se abren para ver la magnitud de tu grandeza, la magnitud de tu poder manifestado, Señor. Hoy proclamamos, Señor Jesucristo, que todo aquel que estaba en tinieblas entra en la luz resplandeciente por el poder del Espíritu Santo, para gloria de Dios Padre, de nuestro Señor Jesucristo. Oh Santo de Israel, iglesia, levante sus manos, adoremos al Señor con esta alabanza, cantémosle, digámosle. Me has dado salvación, de tu amor has derramado en mi corazón. Aleluya, Señor. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí, solo puedo darte ahora mi canción. Gracias por tu sacrificio, Señor Jesucristo. Gracias, muchas
Señor. Bendito, agradecidos contigo, Señor, porque cada día nos llevas, como está escrito, de gloria en gloria, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo y de bendición en bendición. Espíritu Santo, gracias por la proclama, Señor mío, de que de hoy en adelante nuestros labios harán, contando y testificando a muchas personas, Señor, lo que tú nos estás enseñando. Aleluya, bendito eres, Señor, para siempre. Recibe toda la gloria. Aleluya, aleluya, Señor. Yo quiero que usted le dé un fuerte aplauso a nuestro Dios en esta mañana y que siga en esa gratitud por los siglos de los siglos, por toda la eternidad. Amén, Señor. A todos los que estaban conectados en Facebook, reciban la bendición del Señor. Que los ojos de cada uno de los que están allí, no solo de los que están allí, sino de todas sus familias, todas sus generaciones, sean abiertos, sus oídos sean abiertos, y todas aquellas ataduras que había puesto el enemigo para impedirles avanzar y para impedirles recibir la victoria de Cristo Jesús ganada en la cruz para ustedes, hoy venga a sus vidas. Aceleradamente empezará a manifestarse en sus vidas, en sus familias, en sus generaciones, conforme a la gracia, a la bondad y a la misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios les bendiga. Gracias por estar ahí. Gracias por hacer posible estas transmisiones. A cada uno de ustedes les bendecimos en el nombre del Señor.